Hola, muy buenas tardes para todos. Qué alegría estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo este espacio en nuestros lunes de arte. Bienvenidos como siempre. Gracias por hacer parte de la programación de Campestre Virtual. Hoy en nuestro tema número 9 tenemos el neoplasticismo, la no representación como camino a la pureza. Como siempre nos acompaña nuestro conferencista Juan Carlos Londoño, historiador del arte, quien está cada 8 días con nosotros con estos temas tan importantes, tan interesantes para todos. Les recordamos la dinámica que siempre realizamos y es que vamos a escuchar la conferencia de la mano de Juan Carlos y al final desarrollaremos las preguntas que ustedes tengan a través del chat. También lo pueden levantar la mano para habilitar micrófono y cámara y también a través de la línea corporativa que siempre estamos entregándoles información, por ahí también nos pueden hacer sus preguntas y escribir las dudas o comentarios que tengan. Así que gracias en nombre de nuestra junta directiva, de su presidente Gonzalo José de Oliveira, de nuestro gerente Rolando Rojas por estar aquí, por hacer parte de Campestre Virtual que nos permite estar cerca de corazón. Así que bienvenidos y que disfruten mucho la conferencia de hoy en nuestro tema número 9. Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Lorena, muy buenas tardes. Muchísimas gracias como siempre por tu compañía, por tu colaboración y por tu presentación. Nuevamente, muchísimas gracias al Club Campestre, a Mónica Meneses y sobre todo y de manera muy especial a los asistentes a estas conferencias. Como decía Lorena, estamos ya en la vanguardia número 9 de las primeras vanguardias del siglo XX, entonces voy a apagar mi cámara para tener mayor fluidez de datos y que no haya ninguna interrupción en la parte del audio. Entonces, permítame unos segunditos. No, muy bien, entonces recordemos un poco lo que hemos visto en las últimas conferencias. En la conferencia anterior habíamos visto el constructivismo como esa propuesta vanguardística en el marco de lo que vendría a ser el surgimiento de lo que era el comunismo y la conformación de esa nueva estructura ideológica llamada la Unión Soviética, ¿no? Habíamos visto cómo en el constructivismo se aniquilaba completamente el uso de la figuración por ser este un recurso de la representación artística que había estado al servicio durante siglos y que pues era, por decirlo así, algo con lo que se quería romper. Entonces, eh, es importante tener en cuenta que tanto el constructivismo como el neoplasticismo y otro que vamos a ver como cierra el día de hoy, que se llama el suprematismo, vienen a ser el resultado de una racionalización de la producción artística. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no hubiera una producción racional dentro del arte en periodos anteriores. Lo que pasa es que esta racionalización del arte estaba sujeta a la representación. Entonces, por decirlo así y no de otra manera, era un arte representativo o representacional. O sea, un arte que representaba algo de la realidad. Si vemos un arte que representaba algo de la realidad era el referente primario y protagonista. Pero en este caso, lo que hemos venido viendo, vuelvo y repito, en el constructivismo, en el neoplasticismo, que vamos a ver hoy con el suprematismo, es un giro sustancial en la concepción del acto creativo. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que se hace un arte que nace del arte, se ubica en el arte y se mantiene en el arte. Entonces hay una independencia del acto creativo en todo sentido. Evidentemente, pues es una transición que se viene a dar, sobre todo en estas tres vanguardias, pero hay que recordar que hubo una fuente de inspiración basada en la geometría, una geometría que pertenecía a un pasado, pero que estaba sujeta a el orden de lo sagrado. En el caso, ya lo había mencionado en la conferencia anterior, la construcción de las catedrales es un ejemplo desde la arquitectura, y desde la plástica, las transformaciones que había generado Cézanne inicialmente con esos inicios de geometrización de las formas de la representación.
sobre todo el paisaje. Pero en el caso de esas vanguardias, hay una necesidad imperante de salir completamente de dicha representacionalidad. Espero que la manera en que lo estoy explicando sea completamente clara para todos, porque esto es algo completamente nuevo en el arte. Por eso les decía yo a ustedes que la abstracción no es un movimiento de vanguardia, sino es una línea de pensamiento, que como ya sabemos, va a dar inicio con Vasily Kandinsky, estando él dentro del grupo de los expresionistas. Muy inusual, por cierto, o contradictorio, porque el expresionismo es altamente subjetivo. Entonces, yo siempre utilizo el ejemplo de lo que vino a pasar con el monoteísmo de la mano de las premisas o las enseñanzas de Jesús. Realmente lo que pasó en este relato particular es que se rompe el politeísmo romano, entra una nueva forma de pensamiento religioso en el lugar menos indicado, ¿no? Como ese comercial que veíamos hace algunos años de la casita de vivienda, si esto no sé si lo recuerdan. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo mismo sucede con Kandinsky, brota o genera lo que es la abstracción dentro de un movimiento que se supone que no tenía esa preocupación, o sea, en el lugar menos correspondiente o en el lugar equivocado. Entonces, es importante recordar eso porque es algo nuevo en la historia que no se comporta dentro de un espacio-tiempo específico, sino que es una línea de pensamiento y por lo tanto, en este caso que nos compete, una línea de creación, de pensamiento creativo dentro de la plástica, dentro del arte. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos ya a iniciar con lo que es el neoplasticismo. Vean ustedes lo que pasa, ¿no? Que es lo que la misma palabra nos lo explica. Neo, de nuevo, y plasticismo, de plástica y de ismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una nueva isla, una nueva vanguardia, que al igual que las anteriores, rompe con el pasado, rompe con lo representacional. Entonces, lo que vamos a ver en el neoplasticismo es el nuevo arte, pero ese nuevo arte tiene unas premisas que finalmente es lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy. Muy bien. Entonces, el neoplasticismo, como ya lo había dicho anteriormente con otras palabras, se despoja de lo accesorio. Yo lo digo, se aleja de la representacionalidad o de lo representativo o de lo representacional. En este pequeño párrafo de diapositiva, cuando hablamos de despojarse de lo accesorio es de lo innecesario dentro del arte, según los criterios que ellos estaban desarrollando. ¿Y qué es lo innecesario dentro del arte? Todo aquello que no hace parte del arte, pero eso hay que analizarlo con cuidado porque estamos hablando entonces de que el arte era innecesario anteriormente, lo hago como pregunta. No, el arte siempre ha tenido una función estética, una función filosófica y una función social y cultural. Pero vean ustedes que siempre, o desde los planteamientos neoplásticos o neoplasticistas, siempre había estado al servicio de. En este caso vamos a ver un arte que no está al servicio de nada, sino de sí mismo. Entonces, ese purismo va a darse por el hecho de limpiar toda obligación artística en términos sociales o culturales. Entonces, lo que estamos viendo en últimas es una propuesta altamente espiritual. Pero ahí quiero hacer un paréntesis, porque la palabra espiritual se debe entender de dos maneras que son además completamente distantes entre sí. Una de ellas es la que se ha prolongado más en la historia de la humanidad, que es desde lo trascendente. O sea, ¿qué quiero decir con ello? Con todo aquello que está por fuera de lo humano. Podemos hablar entonces de los dioses o de Dios. Una voluntad o una fuerza externa
a el desarrollo intrínseco de lo humano. Y por otro lado, lo inmanente, que es lo que está intrínseco a lo humano. Entonces ahí aparece un nuevo espíritu o una nueva espiritualidad, que es desde lo inmanente. Y es desde ahí donde separa el neoplasticismo y el suprematismo y también, evidentemente, el constructivismo. En el caso del constructivismo, por estar inserto en las ideologías social comunistas, ¿no? Donde sabemos pues que evidentemente se niega la existencia de un Dios y ese ateísmo ideológico pues no podría dar lugar a una creación artística como lo fue el constructivismo, donde se contemplara algo que fuera completamente ajeno a lo humano, o sea que fuera trascendente y no inmanente. Entonces, cuando sabemos que estamos hablando de una espiritualidad desde lo inmanente, tenemos que darle también entonces ese nuevo valor o significado a lo místico, que es un misticismo no de carácter trascendente o religioso, sino de carácter filosófico, entendiendo la filosofía etimológicamente como el amor a la sabiduría, pero una sabiduría que nace desde lo humano y no desde esos entes o esas fuerzas trascendentes externas a la misma humanidad, ¿no? Entonces se empieza a dar una liberación del arte respecto a cualquier relación figurativa. Recuerden lo que les había dicho y es que la figura está amarrada a la representación, mientras que la forma está completamente ligada a la esencia. Las figuras son representacionales, su función es representar algo, mientras que las formas son autónomas. Un triángulo, entonces, desde esa perspectiva, es un triángulo y no tiene ninguna carga significante o no tiene ese simbolismo de trascendencia que, por ejemplo, utilizaron los pórticos de las catedrales góticas, ¿no? Recuerden ustedes que esa es una de las diferenciaciones que tenían las catedrales góticas con relación a los otros templos monoteístas de momentos anteriores, ¿no? Los arcos que se hacían en el periodo románico eran herencia de lo que se dio en el Imperio Romano. No vamos a ver ni un templo griego, ni un templo romano, ni una iglesia medieval previa al gótico que tenga esta triangulación o esta forma estructural basada en el triángulo. Pero ese triángulo estaba conectado desde lo trascendente con lo divino, ¿no? Entendiendo la punta de ese triángulo, la punta superior, como la ascendencia a lo divino, y esas dos puntas inferiores en un plano horizontal que vendría a ser lo terreno. Pero ahí hay una relación, vuelvo y repito, de tipo trascendente, y no la relación que le vienen a dar estos artistas de la abstracción, que es desde lo inmanente, desde lo intrínseco, desde lo esencial. Por lo tanto, ahí ya queda clara la diferencia entre lo que es la figura al servicio de lo representacional y la forma al servicio de lo esencial, que en este caso, evidentemente, es el arte. Y como pueden darse cuenta, en el último párrafo dice, en el que la forma y el color se expresan como unidad. Ahora, como unidad que intrínseca, autónoma, independiente y autocreadora. Entonces, no es gratuito que estas premisas se vayan a dar, por un lado, en la Unión Soviética y también en lo que vendría a ser Francia, entendiendo que es allí donde brota la revolución industrial en oposición a un sistema monárquico, recuérdenlo muy bien. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta nuevamente cómo el arte es reflejo de una sociedad, pero también es su contraparte. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que un artista hace un tipo de arte que lee un espacio-tiempo, lo subvierte, lo supera y gracias a la revisión de un contexto o de un entorno específico. No se hubiera podido dar entonces este tipo de vanguardias en un lugar distinto a los que acabo de mencionar. Hoy en día la revolución
es de otro tipo. Hoy estamos hablando de una revolución que desvirtúa la realidad a partir del uso de imágenes creadas por medio del sistema binario. Entonces ahí ya no estamos hablando de una realidad, de una representacional versus una realidad unitaria o esencial, sino estamos viendo la lucha entre la virtualidad, la realidad tangible y la simulación o emulación permanente de doble vía entre estas fuerzas de lo que vendría a ser la imagen contemporánea. Y es por eso que el arte contemporáneo o el arte de hoy es más ecléctico, combinatorio, que lo que pudieron ser las manifestaciones artísticas de las primeras vanguardias. No quiere decir que no sea novedoso, es novedoso en un sentido distinto, pero no tanto como las primeras vanguardias, porque estamos hablando de una generación que ve brotar el, desde la revolución industrial lo que vendría a ser los medios de transporte, las fábricas, todos los artefactos maquínicos, la cámara fotográfica, el cine, en fin. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de la televisión y el video, ya estamos hablando de algo que no es de la primera generación, digamos, de la primera era de la revolución industrial, sino ya es el inicio de la segunda. Nosotros ya estamos, como he dicho también en varias ocasiones, en el transhumanismo, en el uso de chips que se insertan en el cerebro. Entonces ya la diferencia entre lo artificial y lo orgánico se empieza a entrecruzar y eso es un aspecto muy interesante, altamente cuestionable también por otros sectores, porque perdemos nuestra humanidad. Entonces, sí, estas vanguardias le hacían una alegoría al futuro, a la máquina. Nosotros en la actualidad le estamos haciendo es una especie de alegoría al chip, a lo electromagnético, al ciberespacio, a lo digital, a lo virtual. ¿Sí ven? Son dos momentos históricos completamente distintos. Entonces, tendríamos que revisarnos la abstracción hoy en día de una manera muy distinta como la pensaban estos artistas, porque la abstracción que nosotros, a la cual accedemos es esa abstracción directa, fácil, inmediata del monitor del computador que nos muestra las figuras geométricas con unas coordenadas, ¿cierto? Desarrolladas en un software. Pero no es lo que hicieron esos artistas que vamos a ver el día de hoy, donde es una especie de depuración, una purificación que va desde el pensamiento filosófico para quitarle todo lo accesorio que había tenido el arte desde la más profunda antigüedad. Muy bien. Entonces empezamos con Piet Mondrian. Antes de continuar, quiero mencionar que el neoplasticismo está constituido por dos integrantes nomás, que son Piet Mondrian y Theo van Doesburg, que termina rompiendo el purismo que había planteado Piet Mondrian y eso hace que se separen, que se distancien y que cada uno vaya cogiendo caminos distintos. Y a la luz de lo que he mencionado anteriormente, nos vamos a dar nos vamos a dar cuenta por qué en últimas Piet Mondrian dice, no, Teo, lo que tú estás haciendo no es abstracción, porque te estás inclinando hacia la figuración o hacia lo accesorio, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Piet Mondrian, evidentemente considerado como cabeza del neoplasticismo en la actualidad, porque en su momento tanto él como Theo van Doesburg eran considerados los creadores del neoplasticismo, va a defender la creación de este nuevo lenguaje ausente de naturalismo. Vean ustedes nuevamente cómo el naturalismo se asocia al realismo, ¿cierto? Y a lo representacional, que hace que el arte pierda su individualidad, o sea, su esencia, su pureza, creando un estilo entonces más basado en la matemática, en la precisión matemática, que es lo que él termina definiendo como neoplasticismo. Pero para llegar a esto, poco a poco Piet Mondrian fue indagando y explorando plásticamente la diferencia de lo puro a lo no puro, de lo naturalista a lo no naturalista, o sea, a lo abstracto. ¿Qué es lo que entonces desarrolla o realiza, perdón, Piet Mondrian? Es en su proceso de creación la eliminación o la búsqueda procesual de la eliminación de la línea curva y limita la utilización de los colores solamente a los primarios. ¿Por qué? Porque toda línea que no sea recta
¿cierto? Sino que tenga alguna variación o alguna inclinación, inmediatamente cae, según las afirmaciones de Piet Mondrian, en lo accesorio, en lo orgánico. Y a eso le suma el uso exclusivo de los colores primarios, pero es un uso distinto a lo que al el que le dan, por ejemplo, los impresionistas. Y es que ellos, en medio de esa exploración objetiva del fenómeno de la luz, se dan cuenta de que para poder representar algo de manera rápida, inmediata y capturar ese momento, tan solo se necesitan los colores primarios. Además de que los aplicaban en la mayoría de los casos directamente sobre el lienzo y los mezclaban ahí, por la rapidez que requería capturar ese fenómeno lumínico en el lugar en el que se encontraba. Y a eso le suma el uso del negro y el blanco, que son como las extremidades, o los extremos, o las polaridades, según Piet Mondrian, de la ausencia de los colores. Eso es muy interesante. Tal vez recuerden algunos de los asistentes como hablábamos en el impresionismo precisamente de cómo el negro y el blanco era la suma de todos los colores o la ausencia de los mismos, y llegamos a la reflexión de que eso era válido según si eran colores pigmento o si eran colores luz. Incluso hubo una intervención muy interesante de algunos de los asistentes que amplió muchísimo más el conocimiento al respecto. Pero entonces queda claro que él lo que hace es revisar la línea, ¿cierto? Los colores y las polaridades máximas de esa concepción de lo que se tenía hasta el momento sobre el color. Para poder, ¿qué? Limpiar y ver ese reflejo que él consideraba como la verdad escondida en el mundo, que es todo aquello que no representa algo, sino todo aquello que se presenta a sí mismo y por lo tanto se desnuda y se presenta como tal. Esto es muy interesante y muy importante además. Entonces, vean, evidentemente lo que nosotros estamos viendo acá genera ruido con lo que yo les estoy enseñando en este momento, pero es el proceso que tuvo que llevar a cabo Piet Mondrian para llegar finalmente a esa propuesta purista de su arte abstracto. Aquí lo que estamos viendo es un árbol. Piet Mondrian hizo N pinturas de árboles porque para él fue el punto referencial de lo que vendría a ser el comportamiento de las líneas en la naturaleza. Entonces, obviamente, como lo hizo también Kandinsky, recuerden ustedes las imágenes que les mostré sobre Kandinsky, inicié con una dentro de lo que podría ser el expresionismo, otra que navega hacia el fauvismo, para terminar finalmente en una pintura de la abstracción lírica, que es lo que lo caracteriza. Algo muy parecido pasa entonces con Piet Mondrian. Él empieza a tomar este referente que, como les decía, es el árbol, en este caso es el árbol rojo, y empieza a pintar ese árbol, pero ese árbol sigue atrapado todavía en lo accesorio, o sea, en lo representativo o en lo representacional. Ahí estamos viendo todavía la figura árbol. Pero como les decía, empezó a hacer una cantidad significativa de estas pinturas, teniendo una serie de preguntas de orden intrínseco, o sea, filosófico, y no buscando lo que hacían los artistas anteriores de pintar un árbol que fuera bello o atractivo o melancólico, o que estuviera al servicio de elementos arquitectónicos o de un relato humano donde la figura humana era la protagónica. Entonces, esta exploración lo va llevando a él a una limpieza de lo accesorio. Entonces, vean ustedes aquí ya no más cómo el colorido de lo representativo de esa realidad empieza a desaparecer. Y aquí tenemos que mencionar la fase cínica del cubismo. Nuevamente, ahí aparece otra vanguardia, que es la del cubismo, que tiene dos fases y una de ellas lo que hace es la utilización de una paleta aterrizada, que eran esos grises y esos verdes, esos matices apagados. Pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Cuando vemos este árbol, evidentemente estamos viendo un colorido perteneciente a ese árbol rojo en la realidad, pero ya vemos cómo empieza a despojarlo poco a poco de elementos decorativos que aquí ya están completamente ausentes. Sin embargo, aquí podemos ver todavía la figura tronco y la figura ramas.
Entonces, si bien es claro que aquí hay un árbol y aquí también lo hay, este es un árbol que está separándose de esa obligación o esa carga histórica de representación para ir encontrando cada vez más que su propia esencia, que es la forma árbol. Para llegar entonces a una pintura como esta, donde ya ese purismo está cada vez más cercano. Sin embargo, aquí no estamos viendo abstracción. Y esta es una de las grandes dificultades cuando se está aprendiendo historia del arte, porque los medios publicitarios nos venden la pintura abstracta de una manera completamente equívoca. Si yo pudiera viajar al pasado y hablar con Piet Mondrian, él me diría, como lo estoy afirmando yo en este momento, esta es una pintura procesual. O sea, fue la que me sirvió, al igual que esta y esta, a separarme de la representación. Sin embargo, sigue siendo representacional o sigue estando atrapada aún en lo representacional porque tiene líneas curvas. Pero vean que incluso aún así ya podemos fácilmente que se pierde la noción de figura árbol. Incluso si no estuviéramos hablando de la pintura, no veríamos ningún árbol, pero es parte de la serie de los árboles que realizó Piet Mondrian. ¿Ven? Entonces, aquí queda claro que hay una influencia todavía, y además importante de la fase sintética del cubismo, que era la exploración estructural de los objetos o de las formas. Pero va a llegar un punto donde ese árbol se va a convertir en esto. O sea, ese árbol ya deja de ser árbol figura y se convierte en un referente de exploración para la creación de un arte purista. O sea, estamos viendo líneas horizontales y líneas verticales. Creo que si nos devolvemos, aquí vemos todavía esa carga expresiva, subjetiva, accesoria, pero aquí ya casi que no la vemos. Y digo que casi que no la vemos porque todavía la tiene. Porque si pasamos a la siguiente diapositiva vamos a llegar a esto, ¿no? Recuerden ustedes, cuando estábamos viendo el fauvismo, como uno de los, del fauvismo, no, perdón, ofrezco disculpas, el futurismo, como el girar el marco, el cuadrado, empieza a generar movimiento. Por lo tanto, aquí no hay una pureza todavía de corte abstracto, sino parte de esa revisión o de exploración procesual. Si bien es cierto que hay líneas horizontales y diagonales exclusivamente, de todas maneras el giro del marco nos está presentando líneas diagonales, por lo tanto todavía no se ha llegado a la máxima pureza. Y se sigue todavía viendo la utilización de una paleta con unos matices que está todavía en la reflexión del cubismo. Pero aquí no vemos todavía neoplasticismo. Dicho de otra manera, vuelvo aquí, estamos viendo la investigación que hizo Piet Mondrian a través del árbol para poder liberar, ¿cierto?, el arte de toda representación. Pero aquí es donde encontramos el neoplasticismo. El neoplasticismo puro, la pureza del arte según Piet Mondrian. La utilización de las líneas exclusivamente horizontales y verticales. Y vean que esto tiene una relación con el árbol, con el referente que tomó Piet Mondrian. La ascendencia que tiene el árbol es esa vertical. Y de donde crece o brota es esa horizontal, ese terreno. Pero no hay paisaje. No hay algo que se necesite poner ahí para poder entender qué es lo que está pasando. Ahora, vuelvo y repito, aquí ya no hay árbol. Eso me interesa que quede muy, muy claro. Fue el punto de partida. Pero la necesidad filosófica o purista que tenía Piet Mondrian era tomarlo como referente hasta un punto determinado, pero llegar a un punto donde ya se podía, digamos, desprender como un hijo que cogía su propio camino para poder pararse en un arte puro que hablaba del arte y solo del arte. No solamente eso, sino la ausencia total de color como fondo. Entonces el blanco, digámoslo así, ya no era no tenía esa carga simbólica de pureza o de lo inmaculado, sino que simplemente era el repositorio donde caía toda esa carga de un arte que se estaba revisando a sí mismo.
Pero también el uso de los colores primarios, lo habíamos visto en la primera diapositiva. Aquí no alcanzamos a ver en esta composición sino el rojo y el azul, pero es el rojo puro, el azul puro y el amarillo puro. ¿Por qué? Porque si vemos una pintura que tenga un color, digamos, secundario o terciario o complementario, inmediatamente estamos haciendo una especie como de trampa porque se está utilizando algo, un excedente, un exceso, un accesorio. Entonces, casi que tiene propuestas muy de la filosofía Zen, donde el menos es más. Lo que pasa es que no puedo hablar de la filosofía Zen como referente, porque la filosofía Zen es del orden de lo trascendente y este arte que estamos viendo es del orden de lo inmanente. ¿Ven? Entonces, cuando se habla de la espiritualidad en el arte, y hay textos al respecto, hay que entender esa diferencia. Y tiene que haber una reducción, una síntesis máxima de la figura para poder llegar a un punto donde eso que nosotros estamos viendo es único y no depende de algo o está creado para algo, como decía anteriormente. Muy bien. Este es un ejemplo que traigo para que vean eh, las múltiples composiciones que hizo Van Gogh. Fueron muchas, fue un artista muy prolífico. Ahora, la gente puede pensar, no, pero es que eso lo puede hacer cualquiera. Lo que pasa es que llegar a principio a este tipo de revisiones, de exploraciones, de un proceso que cae más en lo filosófico, en lo estético, que en lo contemplativo, pues no era fácil, por un lado. Y dos, lo que tiende a suceder en el arte es que hay que leerlo en su momento, 50 años después o 150 años después, y la lectura no se puede hacer sino contrastando los acontecimientos de ese presente donde se está revisando. ¿Por qué digo esto? Porque se dan casos que, digamos, son contradictorios para el arte que se hizo en ese momento y para el mismo artista, como lo que ustedes ven acá. En la década de los 50, Yves Saint Laurent toma la obra de Piet Mondrian para fabricar lo que se llama, ustedes bien lo conocen, que es el prêt-à-porter, ¿cierto? El prêt-à-porter viene del diseño de modas y son las prendas que pueden comprar miles de personas, ¿no? A diferencia de ese diseño de modas de pasarela que es exclusivo de alta costura, o sea que no lo puede comprar todo el mundo, sino aquellos adinerados que pertenecen a una élite y lo pueden comprar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una desvirtualización completa de los presupuestos puristas que había planteado Piet Mondrian, porque está siendo utilizado como recurso accesorio por parte de un diseñador para masificarlo. Entonces devuelve la obra de Piet Mondrian a lo que él pretendía desproveer, que era lo representacional, lo accesorio y lo funcional dentro de la sociedad. Ahora, nosotros lo vemos también en otros lugares. Avon, una marca de cosméticos colombiana, o no sé si sea colombiana, me retracto, pero se ve mucho en el mercado colombiano, utiliza figuras que vienen de las propuestas de Piet Mondrian, mugs, maletas, de todo, porque la publicidad se nota de la historia del arte, perdón, del arte, lo mismo que lo hace el diseño. Pero quitándole completamente esos logros revolucionarios estéticos que había planteado en su momento. Entonces, vean ustedes lo que les decía anteriormente, cómo leían la década de los 50 en Occidente, una propuesta como la de Piet Mondrian, cuyo purismo incluso fue referencia clave para la Bauhaus, por ejemplo. El purismo arquitectónico que tiene la Bauhaus le debe muchísimo a las ideas que planteaba Piet Mondrian dentro de la plástica, pero no para llevarla al universo del consumo, desprovista de toda su carga purista y filosófica. Eso es lo que yo digo que hay que tener en cuenta, porque una generación posterior puede prostituir o desvirtuar los presupuestos de un tipo de arte. Ahora, ¿qué va a pasar a la vuelta de 50 o 100 años con eso? Pues habrá que esperar a ver qué pasa en términos históricos. Muy posiblemente no estaremos los aquí presentes. Pero a la luz de lo que acabo de decir, de ese transhumanismo, de ese ciberespacio, de esa digitalización, incluso de la experiencia humana y de las nociones de realidad y de no realidad, pues uno podría llegar a intuir que algo va a pasar.
¿Cuál será la nueva abstracción en un mundo ecléctico donde se devuelve nuevamente la figuración para poder jugar con ella e insertarla dentro de lo que es los ceros y unos para creación de imágenes simuladas? Eso es muy, muy interesante. Ahora, eh, eh, somos una generación que de pronto se tuvo la oportunidad de vivir el cine. Entonces, estos pensamientos neoplásticos, constructivistas, soviéticos fueron muy importantes, más allá de la carga ideológica en la cual nacieron, porque el cine se convirtió en la actualidad en entretenimiento, pero el cine soviético, por ejemplo, y el cine francés era un arte puro, donde se trataba de entender las dinámicas expresivas del cine. Y eso en la actualidad Netflix y todas las otras plataformas pues lo mandaron a otro lugar, o sea, eso no importa, es entretener, entretener, no señores. Eh, el cine tiene una función social y cultural potentísima que además también se ha venido perdiendo pues, por la coyuntura en la que estamos de la pandemia, los teatros, los cineforos, ¿qué pasó con eso? O sea, ya esos puntos de encuentro donde uno iba a ver una película y después se creaba una mesa redonda donde se discutía esa película a la luz de lo filosófico, de lo antropológico, todo eso, pues por las restricciones de compartir espacios específicos, pues obviamente se ha visto seriamente afectada. Entonces lo que está pasando hoy con el cine es lo mismo que pasó con las pinturas de Piet Mondrian a la luz del diseño de modas en la década de los 50. Hay una transformación donde se diluye completamente la potencia creativa de esas ideas y se convierte en otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El purismo perdón, un segundo. El purismo que logra Piet Mondrian, que nutre maravillosamente, por ejemplo, como decía ahorita, a la Bauhaus, en la arquitectura, es lo que le permitió a él llegar a un punto donde marca una distancia con Theo van der Burg. Y vamos a ver por qué. No es que él no hubiera tenido grandes ideas neoplasticistas, incluso estuvo al igual que Piet Mondrian, o fue partícipe, al igual que Piet Mondrian, de una revista llamada The Stil, o el estilo, que era parte, digamos, de ese movimiento, donde era parte del proceso esas modificaciones y esas inclinaciones, o sea, esas búsquedas para llegar, como decía en este caso Theo van der Burg, al elementalismo, a lo elemental, otra manera distinta pero válida de hablar de lo puro, de lo desprovisto de accesorios. Entonces, él hace aportes significativos, pero se va a inclinar un poco más hacia la arquitectura para construir espacios con elementos geométricos simples y también con el uso de colores primarios. Lo que pasa es que vamos a ver qué pasa en el caso de Theo van der Burg, y es lo siguiente. Es una revisión muy interesante. Vean ustedes que Piet Mondrian empieza o toma como referente el árbol, que es una figura de la naturaleza, ¿cierto? De la flora, por decirlo así, natural, mientras que Theo van der Burg va a tomar como referente esa naturaleza, pero esa naturaleza humana, esa figura humana. Queda evidente en este caso saber que hay una diferencia sustancial entre el comportamiento de un árbol como elemento de la naturaleza y del cuerpo humano como elemento de la naturaleza. Nuestra kinesis corporal, nuestra forma humana es mucho más cinética, mucho más versátil, se puede desplazar de una manera rápida como no lo hace un árbol. Y esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Pero eso es lo que va a marcar la diferencia entre la propuesta de Piet Mondrian y Theo van der Burg, el referente. Ahora, aquí estamos viendo cómo lo que hace es generar líneas cada vez más rígidas y representación de esa figura humana cada vez más esquemática, o sea, cada vez más liberada de lo accesorio. Pero aún seguimos viendo la figura humana, así como aquí todavía seguimos viendo el árbol en su proceso hasta llegar acá. En este caso, nosotros estamos viendo ese primer árbol de Piet Mondrian, obviamente en su equivalente de Theo van der Burg desde la figura humana, pero esa es la diferencia. Y lo que hizo fue llevarlo a él a distanciarse un poco de ese purismo. Y yo creo que aquí, a partir de lo que les he dicho anteriormente, ya queda más claro. Aquí estamos viendo el uso de colores como el naranja,
que no es un color puro, o sea, no son colores primarios. Y aparte de eso, el uso del blanco como un color y del negro también como una superficie color. Entonces, las líneas se van a generar es por la separación de esos planos de color, pero no son puros. ¿Por qué? Porque aparecen colores que no son primarios y el recurso del blanco y el negro de Piet Mondrian se vuelven planos de color y no estructuras filosóficas puras y racionales, como en el caso de la obra de Piet Mondrian. Ahora, más adelante vemos la gran crítica entonces que le hace Piet Mondrian a partir de esta obra, que es de carácter arquitectónico, ¿no? Porque está hecho para un café en Estrasburgo, ¿cierto? Que se encuentra pues, actualmente en el Museo de Arte Moderno, pero que a la luz de ese purismo que buscaba Piet Mondrian, pues no lo era. ¿Por qué? Porque tiene verde, vean ustedes, que tiene además un rojo de una tonalidad y otro de otra distinta. Ahí ya hay entonces una subjetividad o algo adicional que podría confundir o dar una lectura adicional innecesaria. Los colores no están utilizados de su forma pura. Aparte de eso, no hay ni una sola línea vertical y horizontal, que ahí era donde estaba la pureza del arte según Piet Mondrian, sino que utiliza permanentemente diagonales. Una línea diagonal, desde un pensamiento cerebral u objetivo, esa inclinación, ¿cierto? Es subjetividad. Es una variación entre esa rigurosidad racionalista de la vertical y de la horizontal. Entonces, esto es lo que lleva a que Piet Mondrian diga, no, Teo, aquí ya te fuiste a un lugar completamente distinto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver hoy también el suprematismo, que es otra búsqueda desde la abstracción de un purismo que yo creo que le agradó en su momento a Piet Mondrian. Sobre todo porque se distancia de Theo Wasserburg por esa inclinación accesoria o subjetiva que detectó en sus obras posteriores. Pero en el caso del suprematismo, ya no estamos hablando de Francia, estamos hablando de la Unión Soviética, se mantiene esa búsqueda de esa pureza, rompiendo completamente con todo lo expresivo y anecdótico que según él quedaba en la abstracción. Y esas afirmaciones las hacía Malevich, ya más adelante vamos a ver la diapositiva biográfica, con relación a lo que había propuesto, por ejemplo, su coterráneo Vasily Kandinsky, que consideraba la obra de él, de Kandinsky, aún muy expresiva y anecdótica. Y claro, es que no podía ser de otra manera, porque es que resulta que era abstracción lírica, ya lo había mencionado en conferencias anteriores. No quiere decir que no fuera abstracción. Lo que pasa es que no era ese arte puro todavía. Estaba todavía atrapado en ese referente, que era ¿cuál? La música. Ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, el suprematismo o Malevich, y aquí tengo que mencionar algo importante, si el neoplasticismo estaba constituido por dos personas, si el fauvismo tenía varios artistas satélites alrededor de un centro neurálgico que era Matisse, en el caso del suprematismo era una vanguardia persona. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Y es que el suprematismo era Malevich. Fue el único artista de las vanguardias que crea un movimiento que está constituido por una sola persona, por él mismo. Entonces, Malevich se dedica a llevar eso a su máximo extremo de una manera interesante que voy a explicar a medida de las diapositivas, ejemplo que les traigo, donde lo que hace es coger esas formas y llevarlas al extremo de la pureza y de lo absoluto, despojando en lo posible cualquier tipo de engaño accesorio que pueda acontecer. Engaño accesorio que, según Piet Mondrian, y lo que vamos a ver en el caso de Malevich, pues lo tiene la obra de Theo Vandenburg, altamente subjetiva, pues a ver, diagonales por todas partes, colores complementarios, matices distintos. Eso es un arte que no puede llegar a la pureza, ni muchísimo menos. Bueno, entonces, para llegar a esa pureza, lo que hace es una serie de cuadros donde va a llegar a la máxima expresión de ese purismo con un cuadro que hace en 1918 que se llama Cuadrado Blanco sobre Fondo Blanco. Y ahí se acabó el suprematismo. Vean ustedes lo curioso.
una obra se considera como el culmen, la máxima y el cierre de un movimiento. No es la decisión del artista. Un poco lo que les estaba diciendo sobre Picasso. Picasso siguió haciendo cubismo a pesar de que el cubismo ya había fallecido como movimiento de vanguardia en ese momento. Lo mismo que hizo Salvador Dalí, siguió haciendo surrealismo, a pesar de que el surrealismo ya había caducado en la década de los 50. El cierre del surrealismo se da en 1947, ¿cierto? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial incluso. Y sería la última de las primeras vanguardias. Y de hecho, eh, vamos a cerrar con el surrealismo como el cierre precisamente de las primeras vanguardias para empezar después con lo que se llama las segundas vanguardias, donde ya todo lo que yo les he enseñado de las primeras vanguardias se pierde. Hay un fenómeno completamente distinto. Aquí ya no se está buscando la pureza del arte, aquí ya no se está buscando liberar el color de su obligación representacional. Nada de lo que hicieron las primeras vanguardias se va a ver en las segundas. Vamos a ver fenómenos curiosísimos como el pop art, donde es un arte reconocido, ya no son estos personajes un poco movidos emocionalmente, con vidas desgarradas, grandes guerreros en oposición. No, estamos hablando ya posteriormente de un arte que es aceptado por toda la cultura. Ya no va a haber un sector oficial que lo rechace porque ya está dentro del sector oficial. Pero aquí, donde estamos nosotros, aún en este momento, estamos hablando de un arte que en su gran mayoría era rechazado. Y si no era rechazado, se le exigía que fuera parte de una ideología política. En el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un arte que no se extiende más allá de su momento. Y es un arte que le dice a su creador cuándo detenerse, cuando se encuentra una máxima. Y esa máxima en el caso de Malevich era el cuadrado blanco sobre blanco. Muy bien. Entonces, Casimir Malevich promulgaba un arte alejado de la imitación del mundo exterior y lo social, lo que hemos venido hablando, con una independencia intelectual que permitiera la concentración creativa. Entonces estamos viendo un arte donde la creación no solamente está en la mano, sino en la cabeza. Lo que quiero decir con esto es que el don que tenía el artista lo tenía era en la mano, en el pincel y en la paleta. Y puede parecer que lo que estoy diciendo es algo completamente absurdo, pero así fue. Incluso los grandes maestros, ¿cierto?, que se dieron desde el siglo XV hasta precisamente lo que fue la revolución industrial, ellos no estaban haciendo un arte intelectual, tenían un dominio técnico, o sea, de la mano, y los temas estaban dispuestos por el encargante, ya fuera monárquico o burgués. Entonces, a eso es a lo que se refiere Malevich con esa independencia intelectual, no solamente del creador, sino también del arte como resultado. Y escribe sobre eso, ¿cierto? Entonces, define en sus escrituras el arte no como no objetivo. Vean ustedes, cambia la noción de objetividad y lo define como suprematismo. O sea, el arte objetivo, que es cerebral, tiene que estirarse, limpiarse de todo lo que es imitativo para poder ser un arte supremo, o sea, un arte inmanente, con una espiritualidad creativa de lo inmanente y no con esa espiritualidad creativa de lo trascendente, porque eso le corresponde a un dios o a unas deidades. Para llegar entonces a una supremacía de la sensibilidad pura, en lo que se define aquí en este texto como las artes figurativas o la plástica, es otra forma de decirlo. Y para llegar a eso entonces, pues se paran lo que ya hemos venido hablando en las formas geométricas simples, en los colores planos, para construir cuadros que carecen de sentido utilitario. ¿Cuál es el sentido utilitario? No es que alguien los vaya a comprar para ponerlos en la sala, no. ¿Cuál es el sentido utilitario aquí? No es digámoslo así, no se pueda comprar, no. Ahora, si bien es cierto que ellos hacían un arte no pensando en si se vendía o no, sino porque era un arte filosófico, o sea, era el proceso de creación el que los iba llevando a ellos a esa limpieza de lo representativo y de lo imitativo. Entonces, a eso es a lo que se refiere con lo utilitario, a un arte que ha sido utilizado para representar esto, para representar un tema, para representar otra cosa, para representar una carga psicológica o simbólica. No, es un arte que se está haciendo
buscándose a sí mismo, o sea que al arte mismo. Por lo tanto, no es contemplativo ni evocativo, no es sentimental ni subjetivo. Y para poder llegar a eso, entonces incluso hay que poco a poco prescindir del color. Es por eso que el cuadro blanco sobre blanco de 1918 es el cierre del movimiento. Cualquier pintura posterior a esa hubiera sido una falacia, un autoengaño y una gran mentira, porque se prescinde del color. Muy bien. Entonces vean esto. Esa pintura se llama pintura suprematista, rectángulo negro y triángulo azul. Aquí no estamos viendo nada de la realidad. Aquí no se está imitando nada ni se está tratando de representar nada en lo absoluto. Estamos viendo dos formas que danzan entre sí, se conectan y dialogan en su estado puro. Pero aquí no hay lectura posible o connotación que se permita para llegar a lo trascendente, sino es el comportamiento de dos formas geométricas entre sí. Y pasamos entonces al cuadrado negro, ¿cierto? Una forma geométrica pura. Ahora vuelvo y repito, aquí no hay nada imitativo o representacional. Es algo completamente estático en lo denotativo, o sea, en lo inmanente. Pero esto, a la luz de la historia del arte, es algo nuevo. Nunca nadie había llegado a unas conclusiones como estas, incluso por ser consideradas absurdas. Y esto es lo que da lugar para que mucha gente diga, ah, pero eso lo hago yo. Eso es muy fácil. Yo hago unas líneas, le pongo cinta enmascarar y ya, y le pongo colores en uno de sus planos y ya estoy haciendo una obra como la de Piet Mondrian. Pues esas son las equivocaciones que da la ignorancia que solamente se pueden leer a la luz de la historia. Cuando nosotros vemos cuadrado negro y blanco, se está llegando a la ausencia de los colores primarios que había planteado, que había llegado a la máxima de Piet Mondrian, como esta, ¿cierto? Con los colores primarios, y lo lleva a los extremos. Vean ustedes acá, un segundito, donde habla acá, además del negro y el blanco, que reflejan la verdad escondida en el mundo. Entonces, Malevich llega a un punto que no llegó Piet Mondrian, donde se desprovee de los colores primarios y llega a los extremos. Obviamente, yo sé que aquí estamos en una fase intermedia, está el azul todavía, pero llegamos a este punto donde ya es el fondo blanco y la superficie negra, los extremos, las polaridades que mencionaba al principio de la conferencia, para llegar a un punto como este, que es el famoso blanco sobre blanco, que mencionaba anteriormente como el culmen del suprematismo. Entonces, aquí obviamente podemos ver una pequeña inclinación, y esto lo digo yo, quiero que quede muy claro, es una revisión que hago yo como historiador del arte parado en la segunda década del siglo XXI. Yo digo, me hubiera gustado más si ese cuadrado blanco que está sobre el otro blanco no se hubiera inclinado, pero lo hago a la luz de una revisión filológica de lo que había planteado Theo Battenburg, porque se le había rechazado por el uso de diagonales. Pero ¿qué es lo que pasa aquí si no es una inclinación que vendría a ser una línea diagonal? ¿Ven? Entonces, para poder hacer una lectura crítica de una creación artística, lo puede hacer uno con fundamento, pero desde el conocimiento. Entonces, a mí, y ahí sí, por favor, los que me están escuchando, igual si hay una opinión distinta, mejor todavía, pero me parece que aquí, con esa estaticidad y ese rigor de lo horizontal y lo vertical, que no llega al purismo puro por estar todavía en los extremos del blanco y el negro, aquí aún, aunque tiene el blanco y el blanco como la ausencia de todo, de todas maneras esa inclinación me genera a mí la posibilidad de hacer esta nueva lectura. Es como, ahí hay algo de subjetivo todavía. Lo hago como pregunta, ¿no? Entonces, lo interesante del neoplasticismo y del suprematismo es que llevan los planteamientos de Kandinsky hacia su máximo extremo. Son movimientos que de corta duración, donde hay una obra que cancela la posibilidad de hacer otras. En el caso específico de Malevich, fue algo sorprendente. O sea, hizo no muchas obras,
pero porque había más un pensamiento detrás del acto creativo, llegando a un cierre o una conclusión que es la que nosotros estamos viendo acá. Sin embargo, yo le pongo la piedra en el zapato a Malevich, porque me parece que esta variación del blanco, como decía, puede ser contemplada, ustedes me dirán qué opinan, como algo accesorio, innecesario o adicional. Bueno, muy bien, entonces yo creo que esta es la última diapositiva que les tenía preparado a ustedes para el día de hoy. Muchísimas gracias, entonces le damos espacio para las preguntas o comentarios por parte de los integrantes. Voy a dejar de compartir para darle la palabra a Lorena. Muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes. Juan, como siempre, muchísimas gracias por toda esta presentación. Por aquí, Octavio nos está levantando la mano. Octavio, ¿cómo estás? Buenas noches, Muy buenas Juan noches. Carlos. ¿Se oye bien? Perfectamente, sí, señor. Gracias. ¿Cómo estás? Juan Carlos, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, sí, señor. Bien, tengo una propuesta por un lado y una pregunta. Voy a plantear primero la propuesta. Te escuchamos. Una amiga arquitecta que asiste y como invitada a tus conferencias me sugirió por qué el Club Campestre no le dice o le pide, le solicita a Juan Carlos que haga una charla sobre la escuela Bauhaus. Formalmente lo hice con Mónica Meneses en estos días. Me gustaría que nos dijeras qué posibilidad hay. Mira, Octavio, si al club le parece bien, a Mónica le parece bien, cuando terminemos este ciclo, yo podría dar una conferencia al respecto. Pero quiero mencionar lo siguiente, o sea, yo estudié arte y me dediqué a la historia del arte, pero también estudié diseño industrial en pregrado, o sea que tengo los conocimientos suficientes para hablar de la Bauhaus durante una conferencia completa, además porque me encanta. Entonces, si al club le parece bien, cuando terminemos este ciclo, podríamos hacer como eh, una separación y ponemos a la Bauhaus ahí antes de comenzar con las segundas vanguardias, si hay autorización previa por parte del club, con muchísimo gusto, Octavio, ni más faltaba, para que le digas a tu amiga. Además, porque sé el tema y me apasiona también. Sí, ella te está escuchando. Bueno, esa es regia noticia. La pregunta, Juan Carlos, ¿en cuál vanguardia encajaría Jackson Pollock? Jackson Pollock pertenece no a una de las primeras vanguardias, porque ya había mencionado hace poco que la última de las primeras vanguardias, o así se le considera, fue el surrealismo. Pollock pertenece, o fue la máxima figura de algo que se llama el expresionismo abstracto. Y va a coger todo lo que hicieron los artistas abstractos y todo lo que hicieron los artistas expresionistas y lo va a combinar. O sea, va a ser una cosa maravillosa porque es como combinar el agua y el aceite. Eso es fascinante. Y ahí es donde yo me paro a decir que mucha gente dice, pero eso lo hago yo. Pero es que detrás del drifting y el action painting del expresionismo abstracto se está rompiendo dos límites que eran inseparables, como la abstracción y el expresionismo, ¿ves? Entonces, Jackson Pollock pertenece al expresionismo abstracto, pero es la primera de las segundas vanguardias. Ok, muchas gracias. A ti, Octavio, como siempre. Qué buenas preguntas. Muchas gracias, Octavio. Juan, como lo decías, analizamos el tema y creería que es perfecto para que hagamos una conferencia antes de iniciar un nuevo ciclo. Como ustedes lo digan, me parece buenísimo, me encanta el tema. Si me permites, ¿puedo leer una de las preguntas que me hace Liliana Chaya aquí en el chat, Lorena? Claro que sí, Juan. Liliana dice, Juan Carlos, la diapositiva de blanco sobre blanco la vi como dos tonos de rosado muy pálidos, pero el señor Malevich usaba los diferentes tonos de blanco que usaban los esquimales. La diferencia, lo que alcanzamos a ver en la diapositiva, no es porque haya utilizado diferentes tonalidades del blanco como lo que podían percibir los esquimales. Yo sé a qué se refiere Liliana. Nosotros tenemos una forma de ver
de acuerdo a nuestro entorno, que es muy distinta a la que puede tener un esquimal. Eso yo lo leí hace algunos años. Ellos están obviamente en una zona completamente invadida por el hielo, o sea, por el blanco absoluto, entre comillas, porque ellos ven una variante de blanco que, si mal no recuerdo, eran como 150 tonalidades de blanco. O sea, nosotros no entendemos eso. Nosotros estamos acostumbrados a un cromatismo o a un abanico cromático que nos lo da la publicidad, las vallas, el vestuario, las casas, que es diverso entre sí, pero no esa diversidad de un solo color como lo pueden ver los esquimales. Eso es súper interesante, ese tema que está planteando Liliana en este momento. Sin embargo, lo que sí hay que aclarar es que esas tonalidades que se perciben en la diapositiva de la pintura blanco sobre blanco son problemas de la toma fotográfica. Yo siempre he dicho eso. Cuando uno ve una imagen en una diapositiva sentado en su casa en una plataforma de Zoom, no es lo mismo que ver esa pintura en el museo o en la galería. Y no es lo mismo ver esa pintura dentro de la galería que verla en el taller del artista con la iluminación con la que creó esa obra. ¿Ven? Entonces, eso es súper importante, sobre todo porque nosotros como latinoamericanos tenemos poco acceso a la gran cantidad de museos como lo tiene un europeo, ¿cierto? Aquí en Cali, por ejemplo, lo decía mucho cuando era profesor universitario, yo decía, pues yo tuve la oportunidad de vivir y estudiar en Bogotá y de ir a galerías, que hay un circuito en la actualidad, incluso con la pandemia, de 80 galerías, museos, el Museo Nacional, el Museo del Oro, pero aquí en Cali hay un solo museo que es el Museo de la Tertulia y acaba de cerrar la última galería que es la de, los invito de paso, al nuevo curador del campestre, Norman Suescun, porque no hay variedad de galerías. Entonces, ese tipo de reflexiones no las podemos hacer, pero rescatamos estos momentos que tenemos para poder hacerlo. Y puede parecer una tontería, pero no es lo mismo la imagen en la galería o en el museo que la que estamos viendo nosotros acá. Porque el uso de la cámara con la iluminación que se le da, eso va a quedar un color completamente distinto. Completamente distinto, Liliana. Entonces, la diferencia tonal del blanco que percibes en la pintura está ahí, pero es por la incidencia de la luz de la cámara fotográfica, más no por la coloración real de ese blanco sobre ese otro blanco. Muy distinto a lo que pasa con los esquimales, que ven como ciento y pico de blancos. Es una cosa maravillosa, pero incomprensible, porque es que nosotros pensamos que vemos con los ojos y nosotros vemos es con el cerebro. Y depende también del entorno que nos rodea y nosotros no estamos ni en el polo norte ni en el polo sur. Muy bien. Juan, precisamente sobre el tema, dice María Castro, esa foto de blanco sobre blanco tiene la distracción de la sombra del cuadro sobre la pared. Maravilloso que vean ustedes eso. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que uno con un ojo crítico y no con ese ojo subjetivo o emocional contemplativo deja por fuera. Y es un momentico, pero este marco genera una sombra y está creando una diagonal. Lo que me acaba de decir María Castro es algo muy parecido al atrevimiento histórico que yo acabo de tener con la misma pintura en relación a la pequeña diagonal o inclinación que genera una de esas superficies blancas sobre la otra. Yo también me pregunto ese tipo de cosas. Los artistas contemporáneos juegan con eso. Si yo genero una sombra, eso no puedo esconderlo del observador. Por lo tanto, y esto lo digo en términos museográficos y de montaje, un buen curador, un buen montajista, un buen museólogo son fundamentales porque la iluminación puede beneficiar las ideas que están ahí insertas en la propuesta o las puede tumbar completamente. Una mala iluminación en una exposición puede dañar por completo una propuesta maravillosa, sobre todo si es de este orden donde se hace un distanciamiento de lo representacional. ¿Y qué es la sombra sino el eco de lo figurativo en términos de la figura humana? Entonces, eso me parece súper interesante lo que me estás preguntando acá, que son esas preguntas que la gente no se hace, pero que se debería hacer. Para mí la verdad, total, no existe, pero si uno la quiere pellizcar de a poquitos, están los detalles. Es en mirar lo que se supone que no debe mirar. Hay fotografías maravillosas. En este momento recuerdo uno que era un matrimonio checo
en la década de los 90, cuando estaban en pleno conflicto pues, en esos países de la cortina de hierro, y había un papel de un dulce que estaba tirado en la parte baja de la fotografía. Yo centré la atención fue en ese papel. Yo quería saber de qué marca era, qué consumían esos países, digamos, de la cortina de hierro, por qué en el piso, y no esa parafernalia del matrimonio convencional, que pues ya la conocemos porque pues llevamos cientos de generaciones habituados a ella. Entonces, obviamente, la sombra de ese cuadro que acaba de ver María Castro es una distracción, un error de montaje. Muy cierto. Muchas gracias, María, por esa pregunta. Gracias, Juan, y a las personas pues, que realizan las preguntas. Por aquí nos dice Liliana Chaya, me perdí la charla de la semana pasada, ¿puedes por favor decirme por dónde podría ver? Bueno, le recordamos a Liliana y a todas las personas que están conectadas con nosotros que todas las conferencias quedan alojadas en nuestra página web, en justamente conferencias o a través de nuestro canal de YouTube, así que se pueden conectar también por ahí para poderlas ver. Bueno, pues yo creería que no hay más preguntas o comentarios el día de hoy. Sin embargo, las dos que me hicieron me permitieron ampliar y, y llegar a otros lugares que es lo que a mí me interesa, ¿no? No dar por hecho lo que está ahí, sino que si hay una enseñanza, un aprendizaje que sea mutuo y los aportes sencillos además, pero pues vean lo que pasó, ¿no? Una cantidad de cosas que la gente no sabe, pues se descubrieron, se sacaron del oculto el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Gracias al club, a Mónica y a ti, Lorena. No te imaginas cuánto por tu compañía todos los lunes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Gracias como siempre por estar aquí con nosotros, por esas ideas, por esa información, por todo. Bueno, gracias. Pienso que gracias a Juan Carlos puedo entender el arte en un contexto. Antes hubiera pensado que un niño de primaria lo podría hacer. Bueno, maravilloso, como siempre, los comentarios. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Nos gusta muchísimo que puedan interactuar, que puedan levantar la mano. Bueno, Juan, señor. Qué pena para despedirme de todos con relación a lo que acabas de leer. No lo vi aquí en el chat, no sé en qué parte estará, lo de los niños. Si alguien quiere saber más de arte, lleven a un niño curioso y escuchen lo que él les está diciendo, porque está desprovisto de todos esos supuestos y esas convenciones sociales, y esas preguntas que le van a hacer a ustedes los va a poner a pensar. Es maravilloso llevar a un niño a una exposición, porque no está lleno de una cantidad de, vuelvo y repito, de convenciones y de presupuestos, y esas preguntas a veces son corchadoras, pero son las mejores. Porque el niño en ese momento está viendo sin ningún background filosófico, político, ideológico, económico, de ningún orden. Él está ahí completamente limpio y le sale la pregunta más limpia, que es la que uno puede esperar. Entonces, aprovecho lo que acaban de decir para recomendarlo. Gracias, Lorena, qué pena. Bueno, ahora sí, seguimos leyendo por aquí sus mensajes. Gracias, muy buena la clase. Gracias, Juan Carlos, muy buena conferencia. Felicitaciones. Hemos aprendido mucho, mil gracias. Yo quisiera saber por qué Juan Carlos dice que los libros de colorear limitan la imaginación de los niños. Mira, yo antes de ser profesor universitario fui profesor de colegio, de niños. Yo di clases a estudiantes de bachillerato, de primaria, incluso de jardín. Fue un aprendizaje maravilloso. Había momentos en que yo no sabía si cambiarle el pañal al niño o ponerlo a dibujar con crayolas. Entonces yo aprendí esa parte a partir de la experiencia y de textos tan buenos como el desarrollo de la capacidad creadora de un autor de apellido Sinfield, no me acuerdo en este momento, pero lo encontraré y lo diré en la siguiente conferencia, pero el libro se llama Desarrollo de la Capacidad Creadora, donde habla de los absurdos que cometemos en la formación artística en la etapa escolar. Entonces, cuando a un niño que está empezando a explorar los materiales, los colores, los pinceles, y le ponen uno de estos cuadernos de, yo no sé, por decir, me iba a decir una marca, pero no quiero caer en eso, para colorear, le están quitando la posibilidad de hacer esa forma sol de una manera más orgánica, o de pintar ese mar de color rojo, o de pintarlo que crece de un lado y baja del otro porque ya está la línea
del horizonte marítimo ahí. Entonces es como poner a alguien a vaciar harina entre un costal, perdón que lo diga, y ya. Entonces a un niño hay que darle una hoja en blanco y hay que darle los colores y que pinte el sol de azul y el mar de rojo. A ver, lo hicieron los fauvistas para librarse de lo representativo. Entonces, las etapas del desarrollo de los niños es una cosa maravillosa que los niños le enseñan a uno, son limpios de lecturas de muchas cosas. Por ahí hay dichos incluso que no son gratuitos de que no hay nadie más sincero que un borracho y un niño, ¿no? Por algo será. Entonces, nosotros nos estamos contaminando de un deber ser que nos impone la sociedad. Ahora, yo no soy un revolucionario ni nada de esas cosas. Yo soy muy convencional, muy ortodoxo para algunas cosas. Creo en la familia, creo en Dios. Pero me parece que darse cuenta de este tipo de cosas no tiene por qué inclinarlo uno hacia un bando o hacia el otro, a esa polarización partidista a la que la historia nos tiene habituados. Entonces, lo que sí es cierto es que esos libros no le permiten al niño poder pintar lo que siente y lo que piensa, sino rellenar espacios en blanco. Eso no le está ayudando al niño en lo absoluto, en lo absoluto. Cuando yo era niño, yo pintaba las paredes. Mi mamá fue una persona, sigue siendo una persona maravillosa, pero cuando yo era niño yo era muy callado, muy tímido y no salía mucho a jugar, pero entonces pintaba todas las paredes de mi casa. Y mi mamá, en lugar de limpiarlas, le ponía cinta eh, no masking tape, sino, no cinta de enmascarar, sino cinta aislante, como si fuera un marco, y organizaba una exposición. Por algo terminé artista, ¿no? Y mi mamá es abogada. Entonces vean ustedes que yo pienso que la mejor experiencia para un niño es darle un papel, oye, si pinta la pared, ármenle una mini exposición. Pues no sé, esa es una forma de pensar. Lo digo desde lo que yo viví. Entonces, nada de cuadernos para colorear, eso es un negocio montado que no lleva a la creatividad, sino a vender muchos cuadernos de esos y punto, no más. Bueno, yo creo que respondiste muy bien la pregunta de Liliana y nos llevas a todos a plantearnos este tema, como que bueno, sí, hay que dejarlos explorar y que ellos mismos pinten y demás. Créeme que tendré tus ideas muy presentes si algún día tengo la dicha de ser abuela. Mil gracias. Con muchísimo Juan, gusto. como siempre, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a las personas que se conectan con nosotros. Disfrutamos mucho y agradecemos también el hecho de que puedan interactuar con nosotros, que hagan este tipo de preguntas, que habiliten sus micrófonos, que estemos aquí en contacto, porque para esto es Campestre Virtual. Así que gracias por hacer parte de nuestros lunes de arte. Tenemos una cita el próximo lunes, como lo dijo Juan, y les deseamos a todos una feliz noche y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a todos. Chao, gracias.